Doctora Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, ¿a qué se debe la realización de este primer encuentro regional de justicia legítima justamente aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, hemos sido invitados por la universidad a debatir sobre estos tiempos que estamos viviendo de transformación de la justicia, porque desde que en diciembre del año pasado un montón de funcionarios, magistrados, empleados judiciales se unieron para reclamar por una justicia legítima. Nosotros tenemos entendido que nunca más va a ser lo mismo, porque esto no es algo coyuntural, sino que fue la expresión de personas comprometidas con la justicia, funcionarios, magistrados, que hace muchos años transitan los tribunales viendo que los resultados a los que aspiran no se realizan. Y esos resultados no se realizan porque hay un trasfondo en la justicia, una matriz que históricamente venimos heredando desde tiempos de dictaduras que no son tan lejanos. Todavía hay jueces designados por la dictadura, donde ocurrieron genocidios, desapariciones forzadas, apropiación de niños, mientras la justicia se mostró indiferente y con su actitud silente, convalidando, y en algunos casos con decidida complicidad, como está surgiendo en muchas causas de derechos humanos. Y esto no fue algo circunstancial, porque durante los años 90, cuando los argentinos vivimos el vaciamiento neoliberal, viendo que nuestros servicios públicos estratégicos, nuestras empresas públicas, donde los fondos jubilatorios que hacen al sostén y la seguridad de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, se manejaban con fines de lucro por empresas extranjeras, sin fines asistenciales y de solidaridad que deben tener los servicios públicos, y que eso afecta principalmente a las regiones del interior del país. Porque el que está pensando en el lucro, está pensando donde hay más gente, donde centralizarse en el lugar donde van a ganar más, y no tener el pensamiento que tiene una política de Estado, de decir voy a promover el desarrollo hacia el interior, mejorando los servicios públicos a lo largo de todo el país, trazando las redes, los gasoductos, los lugares para que todos los argentinos lleven una vida digna y con las necesidades básicas satisfechas. De eso solo se puede ocupar el Estado, porque sabemos, y esto lo están viviendo los países centrales, a lo que lleva la libertad absoluta de mercado, o sea, lleva en definitiva una dictadura de mercado, donde unos pocos actores manejen tanto, digiten tanto la economía, que hasta jefes de Estado de países centrales se han visto hackeados por todas estas maniobras financieras, oscuras, irregulares, que no estaban siendo controladas por nadie, pero que todos conocían, porque, es tal el poder que cualquiera que quisiera meterse a cambiar las cosas no podía hacerlo, hasta que, bueno, ahora están pagando las consecuencias de esos actos irresponsables que muchas veces se aplicaron en los países emergentes. Incluso hay expertos que dicen el problema de la crisis financiera internacional, que las prácticas depredadoras de mercados que se aplicaban en los países emergentes se fueron a aplicar a los países centrales. Entonces, bueno, ante hechos verdaderamente que conmueven a nivel global, tienen que ser más firmes que nunca la solidez de la justicia. No podemos seguir atados a paradigmas anteriores de legitimar las más grandes inequidades, porque lo que nosotros vemos es como que la función de la justicia estuvo centralizada en ese poder de legitimación. Por eso se ve que no hay, y falta, y nosotros nos hacemos cargo de eso, todavía se han presentado unos proyectos dirigidos inmediatamente a quebrar esa matriz corporativa. Por eso la reacción, o sea, cuando se ha visto que proyectos de reformas judiciales susciten debates que ya son incluso violentos y con acusaciones graves y falsas contra cualquiera que los defienda, porque se está apuntando justamente a esa matriz, a esa red que permite que la justicia sea manipulada por los grandes intereses. Y esto ha llevado a que los argentinos ya hemos sufrido grandes pérdidas,
a que hayamos tenido una crisis en el año 2001 donde tocamos fondo y bueno, a partir de entonces eso sirvió para decir esto se acabó y con mucho esfuerzo se fue agrandando el Estado, reforzando los organismos de control que estaban totalmente vaciados, poniendo el ojo en los mercados, diciendo, bueno, no es posible que los grandes acumuladores de la riqueza tengan un 100% de las riquezas y no paguen impuestos, cuando hay todo un resto de la población a la que tienen la responsabilidad social de reinvertir esas sumas para generarles trabajo. Pero resulta que hay 400.000 millones de activos de argentinos en el exterior. Y esto solo se arregla con políticas públicas que no quieren perjudicar a nadie, quieren hacer justicia, hacer que haya un reparto, porque muchas de estas personas que tienen las posibilidades de ganar millonadas pueden hacerlo porque hay alguien que construyó las rutas, porque hay alguien que puso las escuelas y entonces tienen trabajadores que trabajan para ellos, porque a lo mejor ni siquiera se ganaron todo lo que tienen porque lo heredaron. Entonces, digamos, no puede ser que tengamos un país rico y teníamos un país que estaba en el 54% de pobreza, y esto era por falta de políticas públicas que atendieran a lograr alguna distribución para que todos los argentinos puedan tener un nivel básico de acceso a la salud, de alimentación, de educación. Bueno, y hay un sector de personas que piensan que no es responsabilidad de ellas, que cada uno tiene lo que tiene, que la riqueza está bien, que produzcan toda la riqueza, que luego indirectamente se derrama, pero sí se derrama, se llama fuga de capitales, se va para afuera. ¿Qué valoración hace del debate que se está planteando precisamente sobre esta reforma, sobre esta discusión, sobre el tema de la justicia? Bueno, en el debate hay un aspecto de todos los colores. Están muchos quienes dicen estas reformas son insuficientes, por supuesto. Faltan otras que han sido anunciadas, profundizar la oralidad de los procesos, que es fundamental, tanto lo civil como la penal, porque en la oralidad hay una aproximación de las partes al juez que no existe. Lo escrito se dirige más bien justamente a la lentitud, a la distancia del juez de la sociedad, en definitiva a la impunidad. Sí, prescriben las causas, todo tarda. La oralidad incluso en los procesos penales está muy bastardeada, muy reducida, muy cercenada. Pero lo importante de estos proyectos es que apuntaron a esa matriz burocrática autoritaria, verdaderamente y esto es, por eso se ven grandes intereses que están buscando eliminar las reformas para mantener esos hilos de los que hablé antes, esa matriz que permite a los sectores privilegiados estar tranquilos de que si son denunciados por evasión, si son denunciados por lavado de dinero, los crímenes económicos no progresan. Por eso no es casual que uno de los principales ataques que se hace al Ministerio Público es la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica, donde se han inventado toda clase de cosas, como que se han inventado cargos de fiscales, cuando en realidad se cubrieron cargos de fiscales que estaban vacantes con fiscales subrogantes, como hay jueces subrogantes mientras se sustancian los concursos, algo absolutamente normal, que la justicia no podría funcionar por eso. Cuando asumí el Ministerio Público no había no solo una Procuraduría de Criminalidad Económica, como fiscal general de la Cámara Comercial hice decenas de causas por delitos económicos y he visto cómo no progresó prácticamente ninguna. Por eso esa fue mi principal preocupación. Y mi segunda preocupación fue ver que en el Ministerio Público no había una unidad experta en drogas. Entonces esto es algo muy duro de decir y debo decirlo. O sea, la gente debe saber, yo soy madre de hijos adolescentes y verdaderamente cualquier padre sabe la preocupación que tienen por no solo por la diseminación, por todas las estrategias con que se van captando los jóvenes sectores vulnerables que además consumen drogas, que los destruyen para toda su vida, que además el narcotráfico trae una narcocriminalidad y violencia que está azotando ciudades, pero resulta que no había una estructura en el Ministerio Público que centralizara toda esa información y la estudiara para poder hacer estrategias de persecución criminal. Y no la había, porque así no se puede pescar a nadie, ¿me entiende? Entonces realmente no es casual
que haya sido denunciada por crear una Procuraduría de Criminalidad Económica, una Procuraduría de Drogas y además una Procuraduría de Violencia Institucional y de Corrupción Policial, que tiene como especialidad controlar a la policía. Bueno, verdaderamente lo que es claro que hay sectores que no quieren que el Poder Judicial y el Ministerio Público estén al servicio de la sociedad. En este contexto, ¿cómo se fomenta la participación de la ciudadanía y qué papel cumple la universidad para este debate? Me parece que es fundamental. Yo he estudiado en la universidad pública, claro, he estudiado en la época justamente del proceso militar. Así que realmente me doy cuenta que supongo que habrá cambiado mucho, por supuesto, se ha renovado, pero la verdad que he vivido en carne propia salir de la universidad y pensar que habían hecho un cuento de ciencia ficción, porque hay temas que no se trataban y que siguen parte siendo así. Yo creo que en general, por ejemplo, yo siempre lo veo más de cerca en los temas económicos, que son mi especialidad. En general no hay estudios o bolillas en la universidad sobre los paraísos fiscales, sobre la función que cumplen las sociedades pantalla que se crean en esas sedes offshore y que son muy utilizadas para los delitos de evasión, para esconder los patrimonios, no solo del fisco, sino de los acreedores, de los trabajadores, de la división de la sociedad conyugal. Es muy frecuente, yo he visto en tribunales jueces entre cónyuges divorciados, cónyuges con mucho dinero, que en el momento de la división de la sociedad conyugal resulta que no tienen patrimonio porque están en sociedades de las Islas Vírgenes, de las Islas Caimán, o sí lo tienen, pero a último momento aparecen en sociedades de esos lugares exóticos comprando las acciones de la compañía y vaciando la empresa. Entonces, estos mecanismos, claro, de los que ahora se habla por una razón circunstancial, porque yo vengo hablando hace 15 años, que son depredadores del orden jurídico, porque que se pueden crear sociedades que no se puede individualizar quién es el beneficiario o quiénes son los directivos, es solamente una herramienta de impunidad. Entonces, a las sociedades offshore hay que denunciarlas en todos los casos, porque esa va a ser la manera de sanear nuestra economía y no por una cuestión tangencial de utilización política, sin explicarle a la ciudadanía que en todos los casos deben ser perseguidos porque verdaderamente cumplen una función de asegurar la impunidad. Y estas cosas tienen que debatirse en las universidades y me parece realmente muy positivo por parte del rector Marcelo Ruiz haber generado este debate con magistrados de distintas jurisdicciones donde con los estudiantes podamos conversar de todas estas apreciaciones.